Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por conectarse con nosotros porque sigue la W en digital. Y vamos a conectar de inmediatamente la ciudad de Pereira, vamos a volver a la zona de la emergencia de la mano de nuestro corresponsal Daniel Ortiz, quien nos trae la última actualización de lo que está ocurriendo en la zona del deslizamiento. Recordemos que hace pocos minutos se volvió a registrar un movimiento de tierra, un nuevo deslave por parte de la montaña que llevó a que los organismos de socorro tuvieran que evacuar nuevamente el lugar en donde se estaban adelantando las labores de búsqueda de personas desaparecidas y de posibles víctimas de este hecho. Pero más bien vamos con Daniel que nos actualice lo que está pasando y en segundos nos vamos con la denuncia que nos trae Paola Herrera. Más de 70.000 millones de pesos en contratos habría firmado una empresa a nombre, o bueno, que es de la cual es socio el actual director de la DIAN, y habría sido firmas con entidades del Estado, contratos con entidades del Estado. Pero vamos primero a Pereira. Daniel, hagamos primero el balance, recapitulemos hasta el momento qué han dicho las autoridades y cuéntenos qué está ocurriendo hasta ahora. Juan Pablo, el balance que entregan las autoridades hasta este momento es de 14 personas fallecidas, 29 que están heridas y siguen los movimientos de tierra en esta parte de atrás que ustedes ven en pantalla. Es muy complicada la situación. Han tenido que retirar a todos los habitantes que estaban tratando de ayudar en la búsqueda de esta zona. Pero mire, yo me encuentro con el director de gestión del riesgo en la ciudad de Pereira, Alexander Galindo. Bienvenido a los micrófonos de W Radio. Cuéntenos ese último reporte, ¿qué es lo más actualizado que tenemos para decirles a los oyentes a esta hora? Pues tenemos un balance bastante negativo, desafortunadamente, algo que enluta a la ciudad de Pereira. Un balance de 14 personas muertas hasta hace más o menos 20 minutos. Más de 30 personas lesionadas, algunas personas con una situación bastante compleja en centros asistenciales. Tenemos también alrededor de 4 viviendas destruidas en la zona y estamos obviamente en este momento buscando, al parecer, según reportes de la comunidad, adicionales fallecidos que estamos obviamente verificando. Ese es el reporte preliminar de momento porque seguimos atendiendo el evento. Director, hace unos segundos nada más, hace unos minutos, tuvimos que salir todos corriendo de esta zona. Explíquenos qué fue lo que sucedió. Estamos desarrollando infiltración de agua que tenemos, infiltración que generó obviamente el deslizamiento que está en la zona del municipio Quebrada de Pereira, y evacuando como todas las aguas que tenemos en la parte alta. Allí se generó una infiltración de agua y un movimiento en el talud que generó pues una alerta y tuvimos que generar la necesidad de evacuar las personas que teníamos allí. Gracias, director. Pues Juan Pablo, esta es la situación que se registra a esta hora en la ciudad de Pereira, en límites con el municipio de Dos Quebradas. Muy, pero muy difícil los momentos que se han vivido durante toda esta mañana y por supuesto nosotros vamos a seguir del lado de la comunidad, del lado de los habitantes. Pero Daniel, yo quiero que nos detengamos en unas imágenes que estábamos viendo hace un instante en la pantalla y que de hecho creo que son justamente del lugar en donde se ve el deslizamiento, es algunos minutos que usted tiene a sus espaldas, porque ahí se ve un chorro de agua. Andrea, es un chorro de agua que no para además, ¿ah? Sí, ese es el momento entonces cuando ocurre este deslizamiento y pues es visible porque se alcanza a ver todo esa pues lodo, ya es la tierra, contraste con el paisaje verde y ese es el momento exacto. Entonces la situación sí está muy difícil, sigue lloviznando y eso hace más complicado el terreno. Pero ese chorro de agua, Daniel, que está cayendo ahí, es el que viene precisamente de esas canalizaciones de agua que estarían en la parte alta de la montaña. Eso es lo que algunos señalan como posible causante de este deslizamiento que hoy ha provocado la emergencia. Efectivamente, Juan Pablo, y también hablan de algunas filtraciones que se estarían registrando sobre esta montaña. El panorama todavía no es muy claro. Lo cierto es que desde la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, desde la CARDER, están haciendo todos los monitoreos pertinentes, también desde las direcciones de gestión del riesgo, tanto las municipales de Pereira y Dos Quebradas como la departamental, para determinar en realidad qué es lo que está generando el movimiento de masa. Como yo les contaba anteriormente, esa parte del talud hacia arriba es Dos Quebradas y en este sector en el que nosotros estamos transmitiendo es Pereira. Por eso es una eventualidad que involucra a los dos municipios.
También, según lo que habíamos hablado anteriormente con el gobernador de Risaralda, nos decía que posiblemente los vehículos que transitan en esta zona de arriba, que es la zona de la Badea, estarían generando que el talud pues tuviese más movimiento. Ya empezarán entonces a hacer unos cierres pertinentes para evitar nuevas emergencias, para evitar nuevos derrumbes, nuevos desprendimientos de material desde ese talud en la capital de Risaralda. Reiteramos entonces las cifras actualizadas según el último reporte que han entregado desde Gestión del Riesgo. 14 personas infortunadamente han fallecido en esta eventualidad. 29 están siendo atendidas, fueron trasladadas a centros médicos, ellos muy graves algunos, y adicionalmente 3 personas que se encuentran desaparecidas. Las labores de búsqueda suspendidas por el momento hasta que las condiciones lo permitan. Ahora estábamos hablando, por ejemplo, de los sobrevuelos de un helicóptero que no se había visto durante toda la mañana. Hace pocos minutos empezó a sobrevolar un helicóptero y bueno, esperemos que la emergencia pueda ser atendida rápidamente y que podamos superar este capítulo tan oscuro y tan triste para todos los risaraldenses. Daniel, en esa imagen también se observa, bueno, además de la filtración de agua que está en un costado de la montaña, por lo menos donde está la parte del deslizamiento, que hay unas viviendas abajo, sí, hay una chatarrería. ¿Esas viviendas ya fueron evacuadas o cuál es la situación de esos hogares en este momento? Sí, señor, ya fueron evacuadas todas estas viviendas. Les voy mostrando por acá todas estas viviendas que ustedes ven en pantalla. Ya están todas evacuadas debido a que son las que están en principal riesgo de colapso y riesgo de deslizamiento, de quedar atrapadas bajo una luz que posiblemente se podría desprender en las próximas horas. Y es importante resaltar que esta región del país, por ejemplo, siempre o por lo general está en riesgo de deslizamientos de tierra porque las fuertes lluvias lo generan. En ese momento, según el IDEAM, estamos en alerta. Principalmente llegan con mayor fuerza en horas de la noche. Por eso, a todas las personas que no regresen en la noche, porque muchos querrán regresar a rescatar a las personas que todavía siguen atrapadas o de pronto a recuperar algo de sus enseres, pero lo que han pedido es que no regresen a ese sector porque está en constante riesgo y lo importante es evitar más víctimas fatales como consecuencia de esta eventualidad. Daniel, se ha hablado entonces de 14 personas fallecidas, pero el número de personas desaparecidas, usted en terreno, lo que ha podido hablar con familiares que están buscando a sus seres queridos, ¿cómo ve usted este panorama de cuántas personas más podrían estar desaparecidas? Pues lo que nos dicen desde la DIGER es que son 3 personas que podrían estar desaparecidas según el reporte de los familiares. Sin embargo, hay algo que podría generar una situación mayor, y es que esa zona también estaba habitada por personas en condición de calle, es decir, personas que no tendrían algún familiar que los reporte como desaparecidos. Por eso la misma comunidad está diciendo, no nos encarguemos solo de las personas que estaban en las viviendas, sino también de esos asentamientos en el material liviano en los cuales estaban habitando estas personas en condición de calle. Por eso las personas desaparecidas podrían aumentar. Sin embargo, el reporte oficial por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo en la ciudad de Pereira da cuenta de 3 personas desaparecidas. Pues estamos en vivo desde la zona de la emergencia. Gracias, Daniel, por traernos esta actualización. Si tenemos el tiempo, volveremos con usted más adelante. Esto es lo que está ocurriendo en Pereira cuando ya se habla de 14 personas que habrían perdido la vida y todavía un número indeterminado de personas desaparecidas por cuenta de esta situación de emergencia. Aquí sigue la W y nos vamos ahora con una denuncia muy delicada, muy delicada que nos trae Paola Herrera. Pero yo quiero destacar algo, Paola. Usted tiene como un número que la persigue, ¿no se ha dado cuenta? Sí. 70.000. 70.000 millones. Sí, yo no sé, Paola, no. Tiene que esperar usted a que llegue el baloto a los 70.000 millones para jugárselo, porque hace unos meses usted denunció lo que estaba pasando con el contrato de centros poblados para llevar internet a los lugares más apartados de Colombia, y la platica que por el momento está perdida, ¿era cuánto? 70.000 millones. Y hoy usted nos va a hablar de multimillonarios contratos que una empresa de la cual es socio
o de la cual fue socio, pero en el momento de que hicieron los contratos era socio, el hoy director de la DIAN, con distintas entidades del sector público, y estos contratos ascienden a... 70.000 millones. Usted tiene algo con los 70.000 millones, Paola, ¿qué pasa? Bueno, cuéntenos qué está pasando con Lisandro Junco y sus 70.000 millones, el número fetiche de Paola Herrera. Pues mire que lo mismo pensé yo, Juan Pablo, cuando hice la suma de cada uno de estos contratos, pero la historia es la siguiente. Vea, les voy a contar. Ustedes escucharon ayer una denuncia de nuestros colegas de Blue Radio en donde se dio a conocer que la Universidad Nacional sugirió rechazar, inhabilitar a uno de los proponentes para la millonaria licitación del RUNT por parte del Ministerio de Transporte, que recordemos es por 800.000 millones de pesos, debido a que en esa sociedad, en esas empresas, estaban servicios y soluciones integrales. Esta es la empresa del director de la DIAN, o por lo menos de la familia del director de la DIAN. Lo que dijo la Universidad Nacional es que por ley, pues por estar él participando y ser un funcionario público, pues no podía estar en esa licitación, por lo que, reitero, recomienda rechazarlos y no dejarlos participar en esa licitación. Ha expedido un comunicado el director de la DIAN, el señor Lisandro Junco, en donde aclara primero pues que él ya no está en esa empresa, ya no tiene participación desde el pasado 3 de enero de este año 2022, que él retiró su participación, su sociedad. Él dice que sí tenía una participación del 30%, pero que desde el 3 de enero ya no la tiene y que por eso no habría inhabilidad por parte de la empresa. Y además, pues cita unas normas de función pública en donde también él justifica, interpretando la ley pues como él la ve, que no hay inhabilidad para ser contratista del Estado. Eso es verdad, Juan Pablo. Un contratista no tiene problema, perdón, un funcionario del Estado no tiene problema en ser socio de empresas privadas. Por ese lado no hay inhabilidad. Sin embargo, nosotros hemos hecho una revisión de todos los contratos que tiene esta empresa, servicios y soluciones de seguridad, que es la empresa en donde estaba el señor de la DIAN. Y aquí empecemos entonces a hacer el recuento, porque es que esto además yo ya se los había contado. Cuando hubo el problema de esos errores, esas irregularidades en la declaración de bienes y rentas del director de la DIAN por haber salido o aparecido en el escándalo de los Pandora Papers, pues también habíamos descubierto que él tenía participación en varias empresas. Y este es el primer documento que mostramos en ese momento, en donde, bueno, está un poco borroso, no se ve bien, pero ahí él declara en su bienes y rentas, en su declaración de bienes y rentas, que tiene una participación accionaria en esa empresa que se llama, como le digo, Servicios y Soluciones de Seguridad. En este siguiente documento ya se ve un poco más claro. Esa declaración es la que dice acciones en servicios SS, que usted la ve ahí en el tercer renglón. 300 millones. Él dice que tiene una participación de 300 millones. Esto fue lo que dijo en su declaración de renta. Okay. En su declaración de bienes y rentas, perdón, que se presenta. Es la declaración oficial que tiene que hacer cualquier funcionario del Estado ante la función pública para señalar esto es lo que yo tengo y estos, digamos, son mis bienes, estas son mis inversiones, mi plata está acá, para garantizar transparencia. Sí, señor. Lo que él dice en este nuevo pronunciamiento a raíz de esta denuncia que se dio a conocer ayer es que él se salió, recordemos, el 3 de enero de este año, 2022. O sea, eso quiere decir, exacto, eso quiere decir que él en 2018 estuvo, en 2019 también, 2020 y 2021, y ahí en esos 4 años es donde encontramos, o en esos 3 años mejor, los contratos que tiene o que ha tenido esta empresa en donde él sí tenía participación, porque además la empresa sigue siendo de su familia, de su papá y de su hermano. Y estos son entonces los contratos, Juan Bien, Pablo. Mira. Paola, usted estuvo revisando contratos ¿entre qué año y qué año? 2018 y 2021. O sea, un lapso de 3 años. 3 años. Listo, sí, señor. entonces veamos a lo largo de estos 3 años qué contratos obtuvo. Pero antes yo quisiera saber, Paola, el señor director Lisandro Junco, director de la DIAN, ¿llegó a la entidad en qué año? ¿A la DIAN? Sí. En el año, ya le digo exactamente, porque eso también lo verificamos. Claro, porque además aquí hay que cruzar
¿Qué estaba haciendo el señor Junco? Si era privado, si era un funcionario público, en el momento en el que pues obtenía... Septiembre de 2018, Juan Pablo. En septiembre, o sea, apenas arrancó el gobierno Duque. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, él llega en Antes, septiembre... y esto es importante porque Ajá. ya le voy a decir por qué. Ok. Antes él estaba en la Secretaría de Hacienda de Bogotá. ¿En el gobierno alcaldía Peñalosa? Del alcalde Enrique Peñalosa. Listo, Sí. perfecto. Entonces, él es director de la DIAN desde septiembre de 2018, antes No, él... no es director de la DIAN desde septiembre de 2018. Ajá. Desde septiembre de 2018 entró a la DIAN, Entró a pero la él DIAN. ocupaba un puesto diferente. Ah, ok. Fue el ok. 8 de marzo cuando lo nombran director de la DIAN, el 8 de marzo del año pasado. Del 2021. Sí, cuando Listo. lo nombran director Pero de la DIAN, ya que se estaban va en el José sector Andrés público, Romero. tanto Ya en la estaba en la DIAN DIAN. como antes en Secretaría de Hacienda, Sí, de señor. la Administración Peñalosa. Era director de Bueno, impuestos de la Administración perfecto. Peñalosa. Listo, adelante, Paola. Ahora sí, los contratos. Pues mire, aquí en este tercer documento entonces vamos a ver la lista de los contratos que encontramos. Ahí usted los está viendo, todos dicen servicios y soluciones seguras. Son en total 14 contratos. Esta es información sacada de la plataforma SECOP. Ahí usted puede ver la lista completa y en el siguiente cuadro vamos a ver con quién son esos contratos. Según se puede leer ahí, empresa de transporte del tercer milenio, Transmilenio. 14 contratos con la empresa Transmilenio. Pero, un segundo. Cuando él estaba trabajando en la administración de Bogotá. Estos contratos que revisamos, recuerde que son desde 2018 hasta 2021. Por eso. Él Ya estaba en la DIAN. él entró a la DIAN en septiembre de 2018, pero estos contratos tienen fechas desde principio de 2018. Ok. Entonces, digamos que pudo haber estado 9 meses trabajando en la administración distrital y su empresa firmando algunos de estos contratos. ¿Tiene De todas detallitos formas, de esos contratos? Sí, mire, Juan Pablo, en el siguiente recuadro vamos a ver entonces los valores de esos contratos. El valor del contrato como tal, usted lo puede ver ahí en la segunda columna, sí, y sí. en la cuarta columna el valor facturado, y en la sexta columna el valor pagado. Y si usted suma entonces ese total de valores pagados, es donde le da los más de 70.000 millones de pesos. Claro. Es un poco más de 70.000 millones de pesos porque son contratos importantes. Vea, 6.732 el primero, 658 millones el segundo, 6.000, es un promedio entre 6.000 y 5.000 y 6.000 millones de pesos cada uno de estos contratos que obtuvo él pues su empresa con Transmilenio. Bueno, si usted me pregunta... ¿nos puede contar ahora, Paola, esos contratos para qué son? Porque entonces ya es pertinente saber esto de servicios y soluciones seguras. ¿Es una empresa que se dedica a qué? ¿Y por qué razón, pues, Transmilenio confía tanto en servicios y soluciones seguras? Sí, mire, esto era para contratar personas jurídicas, es decir, empresas que apoyen la gestión de Transmilenio para desarrollar actividades operativas y logísticas en diferentes portales y estaciones de Transmilenio. Entonces, digamos que estas licitaciones que sacaba Transmilenio en ese momento, o pues que saca Transmilenio, las dividen como por lotes, y servicios y soluciones seguras se presenta para todos los lotes, se gana 3 lotes, se gana 2 lotes, se gana 4, dependiendo cómo salga la licitación, pero estos 14 contratos son prácticamente para lo mismo, para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del sistema Transmilenio en diferentes portales y estaciones con su zona de influencia. Hay uno que otro que tiene que ver con el tema de contratar el servicio de atención al usuario del sistema de transporte, pero estos son pocos. La mayoría, como le digo, es el tema de operación y logística de algunas estaciones de Transmilenio. En el siguiente documento que vamos a ver entonces, Juan Pablo, están las fechas para que entonces veamos. Esto es en la tercera, cuarta y quinta columna, en la segunda, tercera y cuarta columna, en donde estamos viendo cuándo se firmaron, cuándo se inició el contrato y cuándo se terminó. Por ejemplo, en el primer renglón usted ve que el primero se firmó el 15 de noviembre de 2019, se inició el contrato el 21 de noviembre de ese mismo año y se finalizó el 30 de agosto del año 2020, y así cada uno de los contratos tiene su fecha de inicio y su fecha de terminación, para que sepan pues que esto está completamente documentado y aparece en los registros del SECOP, de la plataforma de contratación pública, en donde se evidencia pues que en efecto la empresa Servicios y Soluciones Seguras, en donde estaba participando como socio el director de la DIAN, Lisandro Junco, pues tuvo estos 14 millonarios contratos con Transmilenio. Una de las razones...
Pero si me permite, hay una pregunta. Sí. Hay unas fechas que dice 2021 y usted dice que él, pues primero llegó con otro cargo, ya estaba dentro de la DIAN, pero que en marzo, usted nos decía que él sí es nombrado director de la DIAN. ¿Alguno de esos contratos se firma cuando él ya fue nombrado director de la DIAN? A ver, tendríamos que revisar cada una de las fechas, Andrea, a ver si hay alguno que tenga firma después de... Sí, mire, por ejemplo, si usted lee ahí en el cuadro de... Exactamente, ahí está viendo unas en fechas. En el cuarto renglón hay uno que se firmó el 30 de abril de 2021. Y él se posicionó como director de la DIAN el 8 de marzo, entonces sí, Andrea, la respuesta es sí. ¿Hay una inhabilidad o cómo es el tema de esas inhabilidades para justamente contratar? Es lo que hemos estado revisando, porque lo que decíamos que él pues justificó ayer en su comunicado para poderse presentar en esa licitación del RUT es que no tiene ninguna inhabilidad, que los funcionarios públicos pueden tener participación en empresas privadas y que además esas empresas pueden presentarse a licitaciones, a contrataciones o a concursos públicos, siempre y cuando no tengan que ver con el mismo sector en el que él esté trabajando. Pues nosotros hemos consultado también a expertos, ex consejeros de Estado y ex funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública y hemos encontrado los siguientes conceptos. Yo le voy a mostrar a Andrea los conceptos y usted saca sus conclusiones. Listo, hágale con los conceptos. Si usted sacará sus propias conclusiones, si le parece que hay una inhabilidad o no. Esto, Andrea, es lo que está en la Constitución y es lo que han dicho en fallos el Consejo de Estado cuando se pronuncia frente a casos similares. Entonces, el primero, abro comillas, dice, igualmente debe tenerse en cuenta que frente a la posibilidad de que la referida sociedad por comercial celebre contratos y o convenios con entidades públicas, debe tenerse en cuenta que como empleado público no podrá contratar con entidades del Estado, ya que estaría inmerso en la prohibición consagrada en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Ese es el primero y está completo de claro. Sí. Pero entonces buscamos ese artículo, el 127 de la Constitución Política, que es además el que cita la Universidad Nacional para pedir que se rechace la presentación de esta empresa. Entonces dice, los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Eso dice el artículo 127 de la Constitución. Pero entonces se preguntaría uno, Paola, ¿será que Transmilenio en el momento de contratar con servicios y soluciones seguras no sabía, no conocía que uno de los socios de esta firma era el señor, o era en el momento de firmar los contratos del señor Lisandro Junco, y que este era funcionario del Estado y que por ende se podía incurrir en esta inhabilidad? Aquí hay dos cosas, Juan Pablo. Lo primero es que Lisandro Junco, una vez entra a la DIAN e incluso cuando fue director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, tuvo que haber declarado en su conflicto de intereses que tenía participación en estas empresas. En efecto, él lo hizo, ahí les mostré en el primer documento que él sí dijo que tenía participación en estas empresas. La segunda cosa, el segundo factor, y es importante recordarlo, la empresa como tal, cuando se presenta a una licitación, también tiene que declarar un conflicto de intereses y decir si tiene familia o accionistas o socios que hagan parte de alguna entidad a nivel estatal. Y eso es lo que no sabemos si la empresa hizo cuando se presentó a estos 14 contratos con Transmilenio. Claro, o sea, Transmilenio podría decir, nosotros les entregamos estos contratos de buena fe. Claro. Porque no sabíamos que ahí estaba el señor Junco. Así es. Y vea, le voy a mostrar un concepto más, porque es que hemos buscado bastante la ley para que después no digan que pues, bueno, igual usted sabe que en Colombia la ley se interpreta como quieran, ¿no? Entonces, otro concepto dice, conforme con lo anterior se prohíbe a los servidores públicos por sí o por interpuesta persona o en representación de otros celebrar contratos con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. Esto es muy parecido a lo que decía el artículo 127 de la Constitución. Y el último concepto dice, las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada, aquí pues entra la empresa de Junco porque es una sociedad anónima,
en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. Esto es refiriéndose también, bueno, ahí faltó un pedazo de ese concepto, pero refiriéndose igual, también que no pueden ni siquiera la estar. familia. Ni siquiera la familia. Óigame, Paola, pero hay algo que se me viene a la cabeza y que me parece llamativo y me imagino que quienes nos están viendo a esta hora en el YouTube Live de Sigue la W en Digital también se lo preguntan. ¿Y qué tipo de proceso adelantaba Transmilenio a la hora de hacer la selección para estos contratos, que según vi había uno hasta de 11.000 millones de pesos, Paola? ¿Esto era licitación? Sí. ¿Competía contra quién? Sí. Porque también muy afortunado, Servicios y Soluciones Seguras, poderse llevar todos los contratos para llegar a esa cifra de 70.000 millones de pesos. Sí, señor, son licitaciones abiertas en donde se presentaron otros oferentes, claro que sí, y pues sí, muy afortunados. Afortunados, si se quiere, la empresa del director de la DIAN, que además pues tuvo estos contratos después de haber sido funcionario de la Secretaría Distrital de Hacienda, de haber trabajado con el alcalde Enrique Peñalosa, y recordemos pues también que, como lo dijimos una vez aquí en Sigue la W, el alcalde Peñalosa pues tiene una afinidad muy importante con Lisandro Junco, lo ha defendido, ha destacado su gestión cuando él pues ha tenido todos los escándalos, y además destacó su nombramiento como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Digamos que uno podría decir que Enrique Peñalosa es el padrino político del director de la DIAN. Sí. Juan Pablo, si usted me lo permite, este último concepto, ya no le voy a mostrar más, sí es bastante claro frente a lo que dice la ley. El último concepto, Paola. Y ya con esto entonces miramos qué conclusiones se pueden sacar. Dice, para el caso en que un empleado público ocupe un cargo perteneciente al nivel directivo, asesor o ejecutivo en una entidad pública y tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo de una entidad de carácter privado, se generaría una inhabilidad para que la entidad pública respectiva contrate con la sociedad. Este sí está muy claro. Pero ahí sí sería... Y quiero que me dejen en pantalla de todas formas ese concepto, porque creo que hay que detenernos ahí, y no quiero aquí yo hacer de abogado de Junco, pero porque dice se genera inhabilidad para que la entidad pública respectiva contrate con la sociedad, es decir, sí, la entidad en donde está Junco, en este caso la DIAN, no podría contratar con la empresa de Junco, porque sí hace énfasis en la entidad respectiva, ¿no? Sí, en la entidad, digamos que lo que mencionábamos al principio, y eso también lo dice él en su comunicado, desde que no esté en el sector en el que él trabaja, pues podría ser la contratación. Por eso es que se presenta en la licitación del RUN. Sin embargo, si no existiera la inhabilidad, si no existieran todos estos conceptos, ¿por qué entonces, por un lado, la Universidad Nacional rechaza o pide que se rechace a esta empresa? Sí. Y segundo, ¿por qué él justifica la participación de la empresa diciendo que él ya salió? Si a pesar de él seguir en la empresa, pues obtuvieron un montón de contratos. Sí, y además no tendría problemas según lo que él dice. Entonces aquí ya le dejamos esa, como siempre, a las autoridades de control que sean las que revisen si hubo o no inhabilidad. Pero un segundo, me queda la pregunta final. ¿Y por qué no está el señor Lisandro Junco a esta hora conectado con nosotros para decirnos, mire, es que estos contratos los obtuvimos de esta manera, mi empresa es la mejor y por eso nos dieron 70.000 millones en cuestión de 3 años? Juan Pablo, pues él dice que no va a atender a medios de comunicación por este motivo, está pues con su agenda bastante ocupada, atendiendo todo lo que tiene que ver con el tema pues de impuestos y demás en la DIAN. Ya él ha explicado a través del comunicado que emitió ayer lo que pasó con esta participación de su empresa en la licitación del RUN, y frente a estos contratos pues no hemos obtenido la respuesta que quisiéramos por parte del director de la DIAN. Paola, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, sigan conectados con nosotros porque sigue la W en digital. En instantes, Mauricio, nos vamos a mirar un incidente aéreo que podría haberse convertido en un accidente aéreo, ¿no? Sí, una tragedia como ocurrió en el año 2016 en la ciudad de Puerto Carreño, luego de que en este aeropuerto despegara un avión de carga y se fuera a tierra. En esa oportunidad, estamos hablando del año 2016, dejó 5 muertos y una persona herida. Esta vez
estuvo a pocos metros de ocurrir lo mismo. Sin embargo, se logró atender esta emergencia y les vamos a dar detalles de qué fue lo que ocurrió o qué es lo que está pasando con esta aerolínea. Una aerolínea que debe mantenernos a todos en alerta y seguimos, Andrea, con los ojos puestos en la zona de la emergencia, ¿no? Vamos a ver si antes del cierre sigue la W, alcanzamos a volver a Pereira. Sí, con una actualización, 14 personas han perdido la vida y por lo menos 3 que están desaparecidas. Hay varios heridos y todavía pues el clima no ayuda en Pereira y están pidiendo más apoyo, sobre todo aéreo, cuando ya estaba llegando un helicóptero, pero parece ser insuficiente esta emergencia tan grave que se ha presentado en Pereira. Recuerde que usted nos puede seguir en YouTube y puede compartir cada uno de los videos que estamos haciendo para ustedes con la información y las denuncias de Sigue la W y active la campanita para que siempre tenga una alerta en su teléfono celular o en su cuenta de YouTube cada vez que empecemos un en vivo de Sigue la W en digital. Vamos a hacer una pausa, vamos con otro paquete perdido de 472 en donde van poco a poco solucionando los problemas. Mire usted, Andrea, que me llegó ayer una carta que me mandaron hace 2 meses desde Europa. Una postal de Navidad. Cuando ya, pues imagínese, ya como tarde. Yo creo que esa persona Valentín, diría, oye, ese Juan Pablo cómo es de grosero, no pues, contestó nada, ni gracias, si le gustó, si no. Fecha del envío de la postal, ¿no? Postal, Andrea, es que esto no es un paquete de los de Paola Grande, no, postal. Una postal. Dígame, así, fecha de envío. Era para Navidad. Yo creo que se la enviaron como en octubre para que le llegara apenas. No, tampoco. ¿Tampoco? Lo mandaron el 7 de diciembre, Día de Velitas. El 7 lo mandaron, diciendo que de pronto, pensando que se tardaría 2 semanas en llegar la carta a Colombia, la postal. Ajá. Pues les falló el tema de las semanas, no eran 2 semanas, fueron 2 meses. Ayer llegó, gracias, 472. Casi se dañó una amistad por eso. No, más que una Usted que amistad. dijo, oiga, que gracias por esta postal, ya en febrero. Más que una amistad, Andrea. Imagínese. Pero bueno, Uy. hacemos una pausa. Nos vamos con un paquete perdido en 472 y usted quédese conectado porque Mauricio nos trae las imágenes del accidente que no fue, pero que debe llevar a que las autoridades de verdad le pongan la lupa a una aerolínea que ya ha tenido no 1 ni 2, sino muchos incidentes y no pasa nada. Sigue la W en digital.